Hola, buen día. Hoy es miércoles 23 de julio de 2025, Día de la Amistad. Deseamos pues por ende un feliz Día de la Amistad a todos nuestros amigos que nos ven acá en Nación Digital, amigos de la historia, de la geopolítica, de la política bien entendida, del periodismo bien o mal entendido, en fin. Ayer escuchaba en la radio de mucho tiempo algo coherente en la persona de un diputado, me parece, o de un personero del movimiento al socialismo o afín a aquel sector en una radio boliviana de alcance nacional, decía algo de lo que hemos venido hablando y de lo que ya se está hablando y todos se están dando cuenta y no debe ser un secreto para nadie, sino solamente para los irresponsables de la pseudo oposición boliviana, sobre todo para Jorge Tuto Quiroga, que ha pateado el tablero y ha clavado un certero puñal a la unidad de la oposición en Bolivia. Decía este personero el día de ayer que, y qué análisis más lúcido, qué análisis más lúcido, los del MAS, los masistas no van a votar por eh, Eduardo del Castillo, decía él. Los masistas no van a votar por Eduardo del Castillo, van a votar por Andrónico porque saben que del Castillo no tiene ninguna opción de ganar y para conservar su pega, habló de pegas, directamente. Justo lo que hemos dicho atrás y justo lo que decíamos haciendo es que debemos tener en cuenta este fenómeno que Alcides Arguedas tan magistralmente ha denominado la empleomanía. En Bolivia existe la empleomanía, que es un mal endémico, sin duda uno de los peores males de la sociedad boliviana que socavan a la sociedad boliviana. El individuo es capaz de arrastrarse y de hacer las peores vilezas, de vender su alma no al diablo, sino a algo quizá más peor, a algo quizá más peor iba a decir, algo quizá más, más corrompido, algo quizá más abyecto, esa es la palabra, con más podredumbre, algo más vil que puede existir sin duda que el diablo. Entonces el individuo se olvida de cualquier otro valor, sea el país, el interés nacional, el interés colectivo o la patria, incluso en una guerra internacional, etcétera. De esas cosas estamos hablando. Se olvida de todo, y yo he oído hablar recién sobre esto, por tener una pega, un acomodo, y lo cual nos encierra en una espiral muy delicada para Bolivia. Es por eso que Evo Morales, de lo cual se vanaglorian hoy, subió de votación de la primera, de la elección del 2005 a la siguiente elección del 2009 y a la siguiente, y tendió a subir de votos, porque ya tenía un aparato tremendo del Estado, que en Bolivia es enorme, que decide elecciones, y grábense esto bien en la cabeza, especialmente el señor Jorge Tuto Quiroga Ramírez, grábese en la cabeza, decide, y todos los áulicos que tiene, todos los que le siguen, y que son buenos para insultar y para insultar a todos por TikTok, por redes sociales, etcétera. En Bolivia, la empleomanía
decide elecciones. Y hoy esa empleomanía, esa burocracia y paraburocracia, que es por ello más grande aún, la burocracia es los que directamente trabajan en cualquier cosa que dependa del Estado, del favor político, del favor del poderoso de turno, que ya hemos calculado en cerca de 2 millones, teniendo en cuenta los directos y los indirectos, o sea, el que trabaja, el que tiene la pega, y la señora, la querida, los hijos, los padres, tíos, etcétera. A la gente le importa eso, le importa un cohete lo demás, que si se soluciona la situación del país, que si se soluciona la política internacional de Bolivia, que si se estabiliza el dólar. En realidad lo único que le importa es que mantengan la pega y punto. O que si Bolivia vuelve al Pacífico, o que si Bolivia está en la cuenca del Plata, en el concierto del Plata y puede utilizar el río Paraguay. La gente le vale un culo aquello, perdón, le vale un culo todo aquello. Esa es la única palabra. Entonces, este conglomerado de cerca de 2 millones que decide elecciones, que hoy no está en ninguna de las encuestas, porque en su calidad de funcionario público o servidor público no es consultado, generalmente no es consultado, y si es consultado está de seguro entre aquellos que dicen que no saben, o que van a votar en blanco, que van a votar nulo, o que están indecisos, que es una gran porción, cerca al 20%. Entre ellos, entre los indecisos, entre comillas, está este sector afín a la empleomanía, que como decía, no recuerdo si era un diputado, dos cosas no recuerdo bien, si era un diputado o era un dirigente del movimiento al socialismo, que decía esto, y no recuerdo bien si era en Radio Panamericana o en Radio Fides, dos radios que ayer estuve escuchando prácticamente todo el día. Y hablaba además, decía, tampoco van a votar por Morena, por Eva Copo, porque saben que no tienen ninguna opción. Ojo, una persona de adentro mismo de la organización lo dijo. Todos van a votar, y se les salió, parece, ¿no?, por Andrónico, porque les va a asegurar mantener su pega. Lo dijo él, lo que hemos advertido hace semanas y meses. Porque como hemos dicho, y hemos demostrado, creo que Andrónico Rodríguez representa lo mismo que el MAS, entonces da lo mismo. Entonces la gente se va a ir al voto útil, porque va a tratar de impedir que gane, por decir el que está primero, Samuel Doria Medina, que sabe que se va a cambiar el sistema y que muchos de ellos se van a ir, la gran mayoría seguramente, y que incluso ha hablado de cerrar el periódico Ahora el Pueblo, de varias reparticiones estatales además, y hacer recortes tremendos y absolutamente necesarios y urgentes hoy en Bolivia. Pero a la gente no le importa eso, le importa mantener la pega, tener cada mes un dinero seguro para los gastos que le dé la gana. Y Arguedas hablaba además, iba un poco más allá, y hablaba del vicio del alcohol. Y se remontaba al Incario, donde se fomentaba la bebida, la chicha, el despilfarro, el consumo del alcohol. Y se adormecía de alguna manera la gente. Acá en Bolivia se han dado dobles aguinaldos, y seguramente muchos con ello se han divertido y se han pasado incluso quizás de copas y demás, pero eso le gusta a la gente, y así está adormecida
y llega a la elección y vota por el que le da eso, esos gustos, esos vicios incluso. Esa reflexión hacía Alcides Arguedas, este gran sociólogo, este gran escritor boliviano incomprendido, que hoy es tan necesario de estudiar en Bolivia para entender nuestra realidad actual. Entonces, este funcionario, este dirigente incógnito, cuyo nombre no recuerdo y tampoco tengo interés por investigar ahora, decía en una entrevista en radio a nivel nacional aquello. Y por ende, el día de la elección, el día D y la hora H, seguramente Andrónico Rodríguez va a sumar por lo menos un 17% como muy mínimo a lo que hoy tiene, que proviene de aquel sector, y con lo cual se aseguraría la victoria, si no en primera vuelta, si no llega al 40% con 10% de diferencia con el otro, o al 50% más uno, que es lo mismo que ganar en primera vuelta, se va a asegurar ir a una segunda vuelta, y en la segunda vuelta tengan por descontado que va a ganar. Es por eso importante que se entienda esto, y ya no solo dirigirse a Jorge Tuto Quiroga, que parece que no entiende y nos da igual si entiende o no entiende. Aquí el que va a decidir es el ciudadano, y el ciudadano, bien informado, y nuestro rol es ese, debería tener en cuenta aquello. Y hablando de esto, yo creo, estimados amigos y amigas, que la única manera justificada que hubiera tenido Jorge Quiroga para patear el tablero y desentenderse del pacto de unidad que se estaba hablando a principio de este año, 2025, él habló, ¿no es cierto?, que primero la encuesta era ilegal y cosas por el estilo. Luego de eso dijo ya que tal vez parece, ¿no?, que habría sido manejada, pudo haber sido manipulada por Samuel Doria Medina la encuesta, donde él salió primero en la encuesta interna del bloque de unidad. Salió primero ahí, según da un comunicado oficial, porque no lo han mostrado ya que la ley no les permitía, donde habría salido primero Samuel Doria Medina. Entonces, al ver que no ganó Tuto, se fue de ahí, se inscribió, y luego vinieron dos encuestas ya hechas por una consultora internacional. Y se ratificó. Samuel Doria Medina volvió a salir primero. Y Tuto persistió en retirarse de la unidad e ir por su lado, etc. Y yo digo, la única forma en cual esto se hubiera podido justificar, y los seguidores de Tuto dijeron eso, ¿no?, que es una encuesta pagada, habría sido que Tuto Quiroga o alguno de sus seguidores, alguna de su gente, muestre la prueba consistente en la factura con la cual Doria Medina haya pagado la encuesta, o las encuestas ya, porque ya estamos hablando de 3, o el recibo, o un video donde se le vea haciendo el pago, la oblación, o un audio pero debidamente peritado, ¿verdad?, o una foto peritada también, o cualquier cosa, pero da la casualidad y la triste casualidad de que no se ha mostrado absolutamente ninguna prueba, con lo cual el fundamento de que es una encuesta pagada y por ello no va a estar en la unidad es absurdo. Tan absurdo como va a ser la victoria de Andrónico Rodríguez si es que no se entiende que el único voto válido para sacar a Bolivia de esta crisis moral y material por la falta de dólares, de gasolina, y moral por la herida que se le infiere a la República, a la nación boliviana, con esto de Estado plurinacional, etcétera.
Ayer hablábamos en un conversatorio acá en Oruro, en un conversatorio en la noche donde asistí, del famoso proceso de descolonización que ha traído el MAS y que está en la Constitución. Se habla del proceso de descolonización. Pero si somos también, o sea, nos quieren a nosotros votar, somos parte también de la colonia, somos hijos de españoles también. Y eso es colonia. O sea, se quiere deshacer también de nosotros. Vamos, es ya. A eso me refiero al decir también crisis moral. Pero sobre todo crisis moral por saherir arteramente a la República, a la nación boliviana, con lo de hacer varias naciones y ya no una nación, que eso es lo que significa el Estado plurinacional, y justo en los 200 años de la República de Bolivia. Por lo demás, nos queda menos de 28 días para la elección, porque este es un gran país. Y si no me lo crees, vas a creer a lo que dice un libro del Loa al Paposo, Historia Secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico, escrito por Henry Pablo Ríos Alborta, que soy yo, donde te mostramos, por ejemplo, el Tratado de Paucarpata, increíble, cuando Andrés Santa Cruz perdona a los chilenos y hasta les compra los caballos, y muchas otras cosas en esta historia de Bolivia que abarca desde antes de la fundación de la República en 1825, desde antes de los incas incluso, de los aymaras, hasta la actualidad, que incluye el mapa inédito y por única y primera vez acá publicado del tratado que hizo el general Melgarejo con Chile sobre el desierto de Atacama, que nos muestra una irregularidad que tiene hoy el Tratado de 1904 sobre un territorio que Bolivia no cede a Chile, imprescindible de saber y conocer en los 200 años de vida como país. Si quieres comprarlo, escríbenos al link que está en la descripción y nosotros seguiremos.